Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está iglesia, pueblo de Dios? ¿Cómo están mis amigos? El día de hoy voy a compartirles un tema muy importante. El Señor ha puesto en mi corazón este tema para que les comparta. El tema se llama ¿Cómo llenar nuestra lámpara de aceite para estar en las bodas del Cordero? Bueno, antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración para agradecer a Dios por este tiempo que nos da. Padre amado, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, entro a tu presencia, Padre amado, para agradecerte, Señor, por este tiempo que nos da, Señor, para aprender de tu palabra. Señor, usa mi boca para hablar palabra tuya, Señor, y sé tú quien dirijas este tiempo. Te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ustedes van a su Biblia, al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1. Mateo, capítulo 25, versículo 1. Acá vamos a empezar con la parábola de las 10 muchachas. Dice: el reino de Dios será entonces, dice, como 10 muchachas que en una boda tomaron su lámpara de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. O sea, llevaron un aceite extra, ¿ve? Ya. Además de sus lámparas. Ya. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Y cerca de la medianoche se oyó gritar: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó: les aseguro que no las conozco. Amén, gloria a Dios. Acá el Señor nos está diciendo todo bien claro, de que si nosotros no nos llenamos de su aceite, que es la unción, el aceite es la unción del Espíritu Santo. Y nosotros somos la lámpara que vamos a alumbrar a los demás. El aceite es la unción, ¿no? Tenemos que llenarnos de esa unción, de la palabra de Dios. Entonces, nosotros, si no nos preparamos, no maduramos en la fe, escudriñando la Biblia, y nos quedamos como bebés espirituales, entonces no vamos a llenar nuestra lámpara de aceite y así no vamos a entrar a las bodas del Cordero. Porque acá habla en general de 10 muchachas. ¿A quiénes representan las muchachas? La iglesia. Se refiere a la iglesia. Jesucristo es el novio. Entonces toda la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia tiene que estar preparada, madurando en su fe espiritual, en la palabra de Dios. O sea, hay muchos que reciben a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, el dueño de su vida, y comienzan su vida cristiana al comienzo, estudiando algo de la palabra, van a la iglesia, pero después, ¿qué pasa? Dejan de ir, o ya no estudian, o solo se conforman con ir a la iglesia. Entonces no avanzan, no maduran en la fe. Y solamente aprenden lo que escuchan en la iglesia, pero no escudriñan la Biblia en su casa, no leen, no maduran. Entonces,
¿qué va a pasar? No hay esa comunión con el novio, con Cristo. Por eso que al final el Señor le dice a las vírgenes insensatas, despreocupadas, cuando tocaron la puerta, Señor, ábrenos. Y el Señor le dijo, les aseguro que no las conozco. Porque cuando tú lees la Biblia, el Señor te va a conocer más. El Señor te va a conocer. Y tú también vas a conocer más de Dios. Cuando te llenas de la palabra de Dios. Entonces estás llenando tu lámpara de aceite. Ahora, si nos vamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, ¿qué nos dice el versículo 2? Segunda de Corintios 11, 2. Dice, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. ¿Ve? El Señor nos tiene celos, es un celo de Dios, y quiere presentarnos ante Cristo, ante Él puros como una virgen. Eso quiere el Señor de su iglesia. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Escudriñando la palabra de Dios y aplicando en nuestra vida todas sus enseñanzas que nos enseña la palabra de Dios. Y acá nos enseña el Señor también muchas cosas, nos advierte. Si vamos a leer el versículo del 3 al 5, vamos a tener una advertencia de parte de Dios a su iglesia. Les voy a leer lo que dice acá. Pero temo que, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar. Dice, pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar. Y que sus pensamientos se aparten de la devoción pura y sincera a Cristo. ¿Ve? Acá el Señor nos dice, antes de avanzar, que nosotros tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar como Eva, y que nuestros pensamientos que tenemos puro de Cristo nos contaminen, nos confundan. Entonces el Señor nos advierte, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Ustedes soportan con gusto cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado, y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron y un mensaje de salvación diferente del que ya han aceptado. Acá nos dice bien claro que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Por eso, si ustedes van a la iglesia, está bien, escuchen todo, pero aparte también en su casa, lean su Biblia, escudriñen su Biblia. ¿Por qué les digo? Porque en los últimos tiempos habrá apostasía. Muchos apostatarán de la fe, engañarán, inclusive a los escogidos de Dios. Por eso acá el Señor nos advierte que no solamente nos debemos conformar con lo que escuchamos en la iglesia, sino también leer la palabra de Dios, la Biblia, en su casa. Escudriñenla. No se conformen solo con lo que escuchan, para que así el Señor les despierte, ¿no? Lo que quizás no lo tienen muy claro. Por eso dice, debemos madurar en la fe. Y ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis capítulo 19? Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 y 10. Dice, el ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados a la fiesta de bodas del Cordero. Felices los que han sido invitados a la fiesta de bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, pues yo, siervo de Dios, lo mismo, pero no hagas eso, porque yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. O sea, acá nos advierte, nos dice el Señor. El ángel también le dijo a Juan, porque esto le estaba hablando a Juan, le estaba enseñando la profecía, la visión del futuro, ¿no? En el Apocalipsis. Entonces le dijo, no te arrodilles ante mí, solamente a Dios
Así que ni a los ángeles nos podemos arrodillar. Eso quiere decir tampoco a los santos, ni a las vírgenes, ni a ninguna imagen, solamente a Dios. Acá ya nos está diciendo, ¿no? Y dice, felices los que están invitados a las bodas del Cordero. O sea, las vírgenes sensatas, prudentes. Por eso tenemos que llenar nuestra lámpara de aceite para que nadie te engañe, nadie nos engañe, escudriñando la Biblia. Ahora, las 5 vírgenes insensatas, o sea, las 5 vírgenes prudentes, sensatas, se ocuparon en su crecimiento espiritual y las despreocupadas no avanzaron y no crecieron. Acá dice, ¿no? Nuestro aceite, ¿qué es nuestro aceite? Es nuestra vida espiritual, estar ungidos. El aceite representa el Espíritu de Dios en nuestra vida, cuando dependemos de Él. Nosotros, cuando tenemos el aceite y somos ungidos de Dios, eso se va a manifestar en nuestra vida. ¿Qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 5? Mateo, capítulo 5, versículo 14, ya, de 5 al 14, ¿qué nos dice? Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que hacen ustedes, todos alaben a su Padre, que está en el cielo. ¿Ves? Nosotros somos la lámpara, la luz. ¿Y qué es lo que va a alumbrar esa lámpara? Es el aceite de Dios, que se va a manifestar en nuestras acciones, en nuestro comportamiento. Y así van a alabar al Padre, al Dios de los cielos y de la tierra. Por eso nosotros tenemos que ser previsoras, porque en los últimos tiempos habrá apostasía. Entonces tienen que tener mucho cuidado. El Señor viene. ¿Y a quiénes se les va a revelar? ¿Cuándo viene el Señor? A los que están velando. A ellos se les va a revelar cuando el Señor venga. Pero a los que no velan, a los que están despreocupados, no. Para ellos va a venir como ladrón en la noche, como sorpresa, porque como están ocupados tanto en las cosas de este mundo y van a la iglesia por rutina, por compromiso, pero no se llenan de la palabra de Dios, no llenan su lámpara de aceite. Entonces a ellos les va a agarrar como ladrón en la noche. Entonces, si tú quieres ser como las 5 vírgenes sensatas, previsoras, no descuides tu crecimiento espiritual. Sigue madurando, no te quedes como bebé, no te quedes en la leche espiritual. Sigue avanzando. Así es, mis queridos amigos, Iglesia, pueblo de Dios, espero que la palabra de Dios lo hayan podido comprender, entender, porque eso es lo que quiere Dios para nosotros, su iglesia, que estemos preparados para ser arrebatados, irnos para estar con Jesús en las bodas del Cordero, para estar con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y hasta otro próximo video, Dios mediante. Chao.